Siempre he dicho que es un honor estar entre viejos amigos y más para tratar de un tema tan querido como la garantía mobiliaria. He asistido asombrado a ver la exposición de Carlos, de la experiencia colombiana, y nunca me imaginé que llegaría a ver la criatura ya nacida, ¿no? Aunque sea en Colombia. Creo que algo de esto es lo que aspiramos a tener en Perú. Pero aquí en Perú todavía tenemos que dar explicaciones. Pese a que la experiencia peruana es anterior a la colombiana, todavía en Perú hay que hacer toda la explicación previa. Hay que explicar por qué es que esta criatura tiene que empezar a andar, por qué es que tiene que funcionar, en qué debe consistir, cuál es su contenido. Hay que darle toda una justificación. Pese a que la 28677 ya tiene sus largos 12 años y el reciente 1400, pues 3 meses, todavía estamos en ese punto del camino. Por eso es que en esta oportunidad voy a tener que hacer referencias todavía generales, ¿no? Referencias obligadas a la economía global que justifica realmente esta profunda reforma, esta revolución que están haciendo en Perú. Y digo están haciendo porque pese a que llevamos más de 12 años, todavía no termina de nacer. El parto viene siendo muy largo y bastante doloroso. En segundo lugar, haré un breve recuento de cuál es el camino que se ha recorrido desde la prenda formal hacia esto que ustedes han visto ya electrónicamente presentado, que es la garantía funcional. Yo distingo ahí 3 momentos. Distingo el momento original de la prenda formal, el segundo momento de lo que ustedes han conocido durante tantos años, que son las prendas sectoriales y los registros de gravámenes especializados, y este último momento que estamos viviendo, que es el de la garantía funcional. Algo de la garantía funcional peruana en el 1400 tengo que comentar. Por supuesto que el tema registral en este escenario es el que más nos interesa, pero entiendo también que Jorge luego se va a dedicar con profundidad a eso, así que yo algunos pocos comentarios haré. Y finalmente sí quisiera plantear algunos retos, digamos, que creo que nos quedan por cubrir y sobre todo después de escuchar la magnífica presentación anterior, ¿no? Bien, respecto a este primer apartado, pues hay que decir que esto no es un tema nuevo, ¿no? No es un tema novedoso en Perú. Tampoco es un tema nacional. Tengo que decir que, con mucha envidia, que en el caso peruano no hemos tenido un parto asistido por los diversos operadores privados, como en el caso colombiano, ¿no? En el que incluso hasta el operador del registro es un privado con cierta cercanía hacia lo público, que es Confecámaras. En el caso peruano, esto nos ha caído un poco, digamos, no ha sido compartido esto. Por eso es que quizá nos ha causado tanta sorpresa. De hecho, este tema en el caso peruano ha venido básicamente de nuevos actores que han venido a plantear estos temas. Básicamente un centro de ideas internacional como NatLaw, con sede en Arizona, que es de donde originariamente parten las propuestas para presentar leyes modelo o marcos normativos a países bajo un modelo anglosajón que es el de la garantía funcional. Think tanks que presentaron propuestas que fueron asimiladas por organismos como OEA, como Naciones Unidas, como las conferencias para el derecho mercantil, etcétera, ¿no? Todo bajo el marco de la llamada modernización de las garantías mobiliarias, ¿no? Esta revolución, pues, no es una revolución latinoamericana, menos nacional, es una revolución internacional. De hecho, al
no podemos citar como último antecedente peruano el de 2003, tenemos que irnos mucho más atrás y tenemos que irnos al derecho uniforme, al derecho internacional. Y en el derecho internacional, pues sí existe ahora mismo ya una ley, un convenio internacional que ha sido suscrito ya por más de 40 países, que es el convenio marco relativo a las garantías internacionales sobre equipo móvil, que es el convenio de Ciudad del Cabo del año 2001, que ha sido suscrito por España y por casi todos los países europeos, por supuesto que Estados Unidos básicamente, pero y en Latinoamérica está en camino a incorporarse Chile. No he podido rastrear el proceso en el que se encuentra Perú respecto a este convenio, pero es sumamente interesante este convenio porque aquí sí, este convenio se desarrolla sobre 3 protocolos. El primero es equipo móvil aeronáutico, el segundo es equipos espaciales y el tercero es equipo ferroviario. El primero está súper desarrollado, el equipo móvil aeronáutico, tanto así que se trata de un registro internacional con un operador privado con sede en Dublín. Todos los países suscriptores de este convenio inscriben sus equipos aeronáuticos electrónicamente en el folio electrónico de este operador privado. Este es el único caso por ahora, ¿no?, de derecho uniforme. También tenemos, y esto es nuestro caso, también tenemos propuestas de leyes modelo, lo que se conoce como soft law, ¿no? La más reciente, y que no debemos perder de vista para la construcción de lo que todavía estamos haciendo con el 1400, es la recientísima ley modelo sobre garantías mobiliarias de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, UNCITRAL 2016. Es decir, esto es muy posterior a la 28677, pero sí ha sido tenido en cuenta por el decreto legislativo 1400 y va a tener que ser tomado en cuenta porque esto es lo más avanzado, lo más consolidado que hay en leyes modelo. Su antecedente es la Guía Legislativa de Operaciones Garantizadas, con la traducción antigua. Operaciones garantizadas ya no se suele usar simplemente garantías mobiliarias del año 2010, conocida como UNCITRAL 2010. Hay otros modelos, hay otras normas que se pueden mirar. Sí, en Europa incluso han querido tener un producto propio, y en Europa el producto propio que han querido tener es un código civil para Europa, en cuyo libro 9 está dedicado justamente a las garantías reales de lo que ellos llaman activos muebles. Y curiosamente, no curiosamente, sino que parecería que iban a hacer algo distinto, pero no, ese modelo europeo propone también el modelo funcional anglosajón. En América Latina tenemos, claro, la más importante para nosotros, la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias, OEA 2002, que ese sí es el antecedente más directo de nuestra Ley 28677, ¿no? En Europa también, punto de quiebre europeo, dicen algunos, la Directiva 2002 del año 47 sobre acuerdos sobre garantías financieras, que modelo anglosajón, que dicen que es el punto de quiebre europeo porque a partir de ahí Europa está empezando a virar, se supone. También hay otros proyectos europeos, como el proyecto de operaciones garantizadas del Banco Europeo, y también incluso en otros continentes como en Asia y en África, tan antiguo como el año 97. En Latinoamérica, reitero entonces que el gran motor ha sido la Ley Interamericana del año 2002, que hay que decir, y aquí viene la conexión, está inspirada en esas propuestas de think tanks americanas, pensando básicamente en el NAFTA USA-México. Y digo en el NAFTA USA-México porque mucho de esta evolución ha venido empujada por esos tratados de libre comercio que han ido suscribiendo los países. Bueno, en segundo lugar, ya para meternos
a esta evolución desde la prenda hacia la garantía funcional, decía que distingo tres momentos: un momento inicial, el momento codificador, el momento de tránsito, prendas sectoriales, y el momento que estamos viviendo, ¿no? Respecto a lo primero, recordarlo sirve mucho, porque ¿por qué nos está costando tanto? Pues nos está costando tanto porque partimos de un modelo de gravamen de prenda formal, un modelo de prenda formal anclado en una especie de necesaria relación entre el poder del acreedor y un bien, y un producto, ¿no? Y un producto que normalmente es un producto visible, ¿no? Un producto contingente. Ese modelo es el modelo del Código Napoleónico. Es un modelo que siempre trae lo que todos ustedes conocen: convencionalidad, especialidad, indivisibilidad, prohibición del pacto comisorio. Ese modelo es el que tenemos desde 1852 en el Perú. Por cierto que en Europa no es el único modelo. En Europa también hay otros modelos de prenda. El modelo alemán, el modelo austriaco son distintos al modelo napoleónico, pero obviamente que el modelo napoleónico es el que fue bebido en Iberoamérica por todos nuestros países, ¿no? Era el modelo más prestigioso en el momento, el modelo que calzaba con las ideas de la Ilustración liberal. La prenda, pues, es el paradigma inicial de la garantía mobiliaria. Requiere la posesión básicamente por dos cosas: por control del acreedor sobre el bien y por un tema de publicidad, ¿no? Pero ojo que este modelo, hoy lo vemos como un modelo probablemente arcaico, pero no es así. Supuso una evolución, y supuso una evolución de la garantía mobiliaria por excelencia anterior, que venía de Roma, que es la fiducia cum creditorum, que es la propiedad en garantía. De la propiedad en garantía, segundo instante, la prenda esta formal, esta prenda clásica, esta prenda civil, continental, napoleónica, que estoy comentando. Tercer momento al que estamos llegando es, con abandono de la propiedad y con abandono del desplazamiento posesorio, el objeto de la garantía va a empezar a ser el jus distraendi, es decir, la posibilidad de realización del bien por el acreedor. Este tercer momento se activa con la revolución industrial. Es la revolución industrial la que activa en el siglo XX al abandono de estos dos modelos anteriores, ¿no? Explosión de prendas sectoriales. En el Perú hemos tenido hasta 16 prendas sectoriales con sus respectivos registros desde muy pronto, desde muy inicios del siglo XX. Se ha valorado los costos de conservación y mantenimiento del bien en el acreedor garantizado, y sobre todo se ha valorado las necesidades de quien solicita el crédito para el abandono de estos sistemas. El primer binomio de la prenda formal, que es el binomio acreedor-deudor, pues es un binomio que cada vez es menos tomado en cuenta, y aparecen nuevas relaciones. Aparece la relación inversor, pequeña y mediana empresa, y aparece una muy importante, que es la relación vendedor-consumidor. El consumidor necesita del crédito con garantía en el bien que va a adquirir justamente. Justamente estos casos, el caso 2 y el caso 3, ahí quien solicita el crédito es quien necesita la posesión para producir el rendimiento académico, ¿no? El empresario moderno es el que necesita de esos bienes de equipo, de esa maquinaria, de esas materias primas para producir y con el producto fabricado poder pagar el crédito, ¿no? El tercer caso es todavía más evidente, ¿no? Es la garantía la que cubre las necesidades de adquisición. De ahí que el decreto legislativo 1400, y lo he visto en el folio electrónico, se pinta como uno de los primeros casilleros a marcar la garantía mobiliaria prioritaria de adquisición, muy poderosa, muy potente, muy justificada.
por este origen justamente de facilitar la adquisición del bien de consumo, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que tampoco hay que satanizar esta proliferación de prendas sectoriales, ¿no? Permitió muchas cosas, permitió segundos y ulteriores gravámenes sobre el mismo bien que antes eran imposibles, permitió la incorporación de los bienes incorporales, la prenda global y flotante, etcétera, permitió la incorporación de los bienes futuros a estos nuevos esquemas, pero ciertamente fue insuficiente. Y fue insuficiente cuando nos dimos cuenta que en nuestros países dejamos de pensar en esas 4 garantías que tenemos como reales en el Código Civil, que eran prenda, hipoteca, anticrédito y retención, y de pronto todos empezamos a darnos cuenta de que ya estábamos hablando de otras cosas, como por ejemplo reserva de dominio, como leaseback, incluso como el propio leasing que se ha mencionado, cláusula penal, fideicomiso en garantía, la opción de compra inscrita, el pacto de retro, en fin, tantas figuras que de pronto nos dimos cuenta que eran verdaderas garantías y que no están en nuestra cabeza dentro de ese elenco de prenda formal. Hasta aquí, y todo esto, por supuesto, todo esto encaja y viene bien explicado dentro de un esquema de 3 posibles moldes, 3 posibles derroteros para toda garantía mobiliaria. Toda garantía mobiliaria solo tiene 3 posibilidades. Tiene una primera posibilidad de insertarse en un registro de titularidades muebles, que son los sistemas de registro de propiedad mueble, como por ejemplo, históricamente hemos tenido en el Perú por diversas razones, algunas de ellas de origen administrativo, como el registro de propiedad vehicular, registro de buques, de embarcaciones pesqueras, de aeronaves, etc. Tenemos también en Europa, por ejemplo, parece increíble, pero en Europa en 1998, este fue el modelo elegido para el nuevo registro de bienes muebles español que inauguró el milenio. Y lo inauguró con un registro de bienes muebles, de titularidades muebles, con secciones para buques, para naves, para equipo aeronáutico, para mercaderías, etc. Segunda posibilidad, un registro de gravámenes, claro, que es el que más conocemos. Garantías mobiliarias tradicionales sin desplazamiento, en Europa las hipotecas mobiliarias, aquí las prendas no posesorias. También, parecido a esto, la inscripción de garantías incorporadas en un modelo de contrato, ya lo teníamos en la ley 6565, que no era el registro fiscal de ventas a plazos, que era algo así como una reserva de dominio, etcétera. Y la tercera posibilidad es esta, de cuño distinto, de otra familia, que es la inscripción de una notificación de garantía en un registro de operaciones garantizadas. Modelo anglosajón, Código de Comercio Uniforme Americano, artículo 9, ¿no? Bueno, ley 9. Este es el modelo seguido por México, en primer lugar, Perú, en segundo lugar, 28677 2006 y 1400 2018. Colombia, 1676, nos han explicado hace un rato, 2013. El Salvador, Ley de Garantías Mobiliarias de 2013. Costa Rica, Ley de Garantías Mobiliarias de 2014. Nicaragua también, 2016. Y ojo que en Chile, desde 2016, hay una comisión de estudio para adoptar este tipo de modelo, que con la adscripción de Chile al Convenio de Ciudad del Cabo, pues no veo otra posibilidad que Chile también termine adoptando este tipo de esquemas, ¿no? Bien, ya nos encontramos en un momento distinto, ¿no? Nos encontramos con nuevas necesidades, sobre todo del sector financiero, nuevas necesidades que vienen también del derecho del consumo, del consumidor, que reclaman la no desposesión, pero que también exigen tener en cuenta
el problema de la elasticidad de las garantías mobiliarias, elasticidad que tiene que toma en consideración dos cosas: gran heterogeneidad de bienes muebles, gran diversidad de bienes muebles y también amplísima variedad de obligaciones a garantizar. ¿Cómo dar cabida pues a la rentabilidad que se va a obtener en un partido de fútbol, al merchandising que se va a vender, las camisetas, a los derechos, a los permisos, a las licencias, a los inventarios? No es que no se pudiera hacer con lo que teníamos en el Código Civil, algunos lo han comentado. Claro que se podía hacer con lo que teníamos en el Código Civil, pero ciertamente eso que teníamos en el Código Civil ya derogado, la prenda y desplazamiento con entrega jurídica, no está pensado para esto, ¿no? No está pensado para estas nuevas necesidades, ¿no? Además de que la proliferación de prendas sectoriales pues confundía, enturbiaba el panorama, ¿no? Este es el momento preciso de arribo de los instrumentos internacionales que he comentado. Y estos instrumentos internacionales que he comentado no son gratuitos, no aparecen porque se le dio la gana, porque a alguien se le ocurrió inventarlos. Van de la mano con los tratados de libre comercio. Lo que fue la revolución industrial para el abandono de la prenda con desposesión es ahora esta innovación, esta inserción a las economías globalizadas, este impacto esperado de seguridad jurídica de los acreedores o de los financieros internacionales que nos están mirando y que revisan los índices de Doing Business para ver qué tan bien vamos o no, los beneficios de flexibilización, etcétera. Por ejemplo, en México, qué casualidad que México es el primero que ingresó a este tipo de modelo. Bueno, pues México fue el primero que suscribió un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el NAFTA, del año 1992, vigente desde el 94, y su reforma es del año 2000. Perú, en paralelo, pues su TLC es de la segunda, de los 2005, 2006, y justamente nuestra ley de garantías mobiliarias es de esa época, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Colombia, su TLC es del año 2006, entró en vigor el año 2012 y su régimen de garantía funcional es de ahorita, del año 2013-2014. Bueno, y así por el estilo, ¿no? ¿Qué herramienta hemos tomado en cuenta como gran molde? Pues para el diseño de esta garantía funcional, ya lo dije hace un rato, la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias, ¿no? Bien, ahora, hay que decir también que en Europa, no es que esta sea la única vía, en Europa hay otra vía, también hay que decirlo. Hay esta vía del modelo de Código Civil Europeo, que es un poco lo que ha seguido la legislación francesa. La legislación francesa ha hecho una cosa impresionante. La legislación francesa es la más antigua en mortgage y en prendas sectoriales. Fueron los que comenzaron con las prendas sectoriales muy a comienzos del siglo XX. Pues acaban de agregarle 200 artículos a su Código Civil para modificar todo su régimen de prenda, de garantía mobiliaria. Acaban de introducir, de eliminar la prohibición del pacto comisorio, acaban de introducir una prenda sin desplazamiento, etcétera. Pero distinguiendo diversos regímenes. Ellos no han optado por la unificación como en los modelos anglosajones, ¿no? Bien, todos estos textos internacionales tienen un denominador común. Bueno, por cierto, y en Alemania, un régimen de flexibilización totalmente distinto. Desde hace muchos años, a Alemania no les interesa para nada el registro en cuanto a los bienes muebles. Los alemanes se siguen manejando con posesión y con propiedad para los bienes muebles. Tienen dos tipos de reserva de dominio, la extendida y la corta, y todo su sistema de garantías está completamente alejado de lo registral, ¿no? Pero es un modelo muy flexible, y en la medida en que Europa empiece a virar hacia estos moldes, pues probablemente se van a tener que adecuar. En el diseño de la garantía funcional, debo decir que el anteproyecto de la Ley de Garantía Mobiliaria de 2003, anteproyecto de lo que luego sería la Ley de Garantía Mobiliaria de 2006, se parece menos a la 28677 que al decreto legislativo 1400 de 2018.
Y esto porque, como sabemos, el Congreso introdujo grandes modificaciones en este anteproyecto del año 2003 peruano. Ese producto 28677, si bien tuvo como modelo la ley interamericana, pues se desmarcó de ella en muchos aspectos que hoy sí ya han sido recogidos por el decreto legislativo 1400, ¿no? Una cosa importante es que mantuvo los registros jurídicos de bienes, creando una situación intermedia que no ha funcionado tanto como queríamos, que es el registro mobiliario de contratos, ¿no? Este anteproyecto de 2003 ya nos anunciaba un poco de lo que ha venido ahora, lo que ha terminado de venir con el decreto legislativo 1400, que es un registro central, un registro único, un asiento de contenidos mínimos, una inscripción desmarcada completamente del título de la garantía, una base de datos mínimos operada por privados, como en el caso del Cabo Dublín y como el caso de Colombia con Fecámaras. En el caso peruano, como el producto ha sido concebido en gabinete, sin participación de muchos operadores privados, pues ha terminado con un operador público que es SUNAR. Esto, ya lo diré al final, lo reiteraré al final, para SUNAR es un gran reto, porque es terminar de insertar a SUNAR dentro de las ruedas de los agentes económicos privados peruanos, ¿no? Ahí SUNAR tiene mucho que hacer en el movimiento económico, en el dinamismo del movimiento económico peruano. Bueno, luego, por supuesto que rompimiento total con el chip que tenemos desde la prenda formal. Nuestro Civil Law nos habla de convencionalidad, de accesoriedad, especialidad, de provisión del pacto comisorio. Nada de eso va a ser importante. Podrá verlo en algunos casos, pero no va a ser importante. Modelo nuevo, pensado básicamente para los bienes no solo tangibles, sino también intangibles, como derechos, regalías, ganancias, permisos, dividendos, inventarios, etcétera. Números apertos ahora, rechazo a la accesoriedad y abstracción total, ¿no? De tal manera que hoy la garantía funcional es básicamente, hay que definirla, ya no como definíamos a la prenda, a la hipoteca antes, es el derecho real. Ya no podemos hacer esa definición. Ahora, lo máximo que podemos hacer es decir que la garantía mobiliaria es la función que desempeñan todas las figuras que están reunidas dentro de tal designación y que tienen una finalidad común. Lo más importante es la de conceder una preferencia, una prelación para el cobro sobre un bien de naturaleza no inmueble. Entran todos, ¿no? Eso es una definición omnicomprensiva, pero una definición eminentemente funcional. Las cosas ahora se manejan por la función, ¿no? No por lo que son, no interesa lo que sea, interesa la finalidad, ¿no? Bueno, lo dice el decreto legislativo 1400, ¿no? Con ciertas dudas, que le vienen, hay que decirlo, de la guía UNCITRAL y de la ley modelo de 2016, que entiendo que habrá mirado, porque esos instrumentos todavía siguen diciendo que la garantía mobiliaria es el derecho real que, cuando otros instrumentos que ya hemos mencionado y el 9 UCC prescinde por completo de asignar naturaleza de derecho real a este tipo de institución. Nuestro decreto legislativo 1400, por eso dice, con ciertas dudas, es la afectación. Es la afectación que recae sobre cualquier bien mueble mediante acto jurídico constitutivo con el fin de garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones. Aquí también hay una restricción porque en otros sistemas es de cualquier origen, ya no solo mediante acto jurídico, sino incluso también, por ejemplo, el derecho a retención de origen legal también quedaría incluido. Con el nuestro
entiendo que eso no es imposible. En suma, abandono total de las categorías de garantía contrato y garantía derecho real y definición novedosa, nueva, ajena a nuestros predios mentales, atendiendo a la función que cumple la figura. Este diseño nuevo de garantía funcional tiene algunos requerimientos. El requerimiento central es la unidad, es tener un concepto unívoco. El sistema no se mantendría en pie si no se intenta la unidad de la garantía mobiliaria. No digo que se haya conseguido del todo, y no se ha conseguido del todo en el Decreto Legislativo 1400, porque la inscripción en el Sistema Integrado de Garantías Mobiliarias es todavía voluntaria en el Perú, y hay un amplio margen para todavía seguir utilizando otro tipo de esquemas. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, ¿por qué no seguir utilizando la prenda de dinero por saldos de cuenta corriente en los bancos? En fin, la prenda de acciones y participaciones mediante endoso en garantía. Los equipos aeronáuticos tienen sus contratos especializados que también pueden seguir corriendo al margen de este tipo de esquema, en fin, pero todo eso entiendo que con las bondades que propugna el folio electrónico terminarán de ser atraídas por este nuevo sistema, ¿no? En segundo lugar, amplio empoderamiento de la autonomía privada. Normas imperativas mínimas, absolutamente mínimas, y las únicas que han de existir han de ser en procurar el equilibrio en la relación acreedor-deudor. Por supuesto que hay que decir que si lo que queremos es asegurar la satisfacción del interés del acreedor, pues ese es el objetivo, pero hay que procurarlo sin destrucción del deudor, y ese es uno de los grandes retos de la autonomía privada, ¿no? Flexibilidad en la Constitución y flexibilidad en cuanto a bienes muebles incluidos. Hay novedades en el Decreto Legislativo 1400 ahí, flexibilidad también en cuanto a la ejecución. Esto de la ejecución es un tema que tenemos que volverlo a revisar, creo, para que funcione correctamente. Es uno de los puntos álgidos, es uno de los puntos centrales. Hay un tema que sospecho que se nos está escapando, y es el tema del concurso, ¿no? Para que esto funcione, pues esto tiene que quedar a salvo del concurso, no quedar postergado en el concurso. Y esto es algo que tendríamos que revisar. Luego, el otro gran tema en cuanto a la autonomía, el doctor Jorge Ortiz lo hará mejor que yo seguramente, el gran tema de la publicidad registral, ¿no? Claro, esto de los efectos de la inscripción electrónica ahora en este folio personal electrónico. Dice el 1400 que los efectos de la inscripción en el sistema integrado son de prelación, publicidad y oponibilidad frente a terceros. Claro, pero hay que decir, creo yo, en mi humilde opinión, todavía bastante preliminar hasta ver cómo vaya funcionando, que es publicidad noticia, no ha dejado de ser publicidad noticia a partir de cumplimentar un formulario que, gracias a Dios, que va a ser electrónico. Podía ser depositado, ahora va a ser alcanzado virtualmente, en el caso del sistema integrado. No se inscribe el acuerdo de garantía. Por eso no es necesario que haya calificación registral. No tenemos que rompernos la cabeza pensando en la calificación registral, porque sencillamente no hay necesidad de ninguna calificación registral. No hay ningún acto constitutivo que tenga que calificar. Lo que se inscribe es simplemente la notificación que hace el acreedor. ¿Y qué cosa será entonces la inscripción? Pues en esta garantía funcional la inscripción será la incorporación al fichero registral electrónico de la información contenida alcanzada por el acreedor de la notificación del aviso que esté alcanzando, ¿no?
Apartamiento entonces total del diseño ecléctico intermedio de la 28677, que con esa calificación light, que no conducía a nada y que es más, estaba empezando a generar numerosas observaciones bastante curiosas. Este no es un registro de documentos, repito, donde el registrador tenga que calificar algo. Lo que se escribe o se incorpora, mejor dicho, es una notificación con campos predeterminados, que entiendo que no tienen que ser numerosos, ¿no? Hay otros registros personales, como por ejemplo, por razones profesionales, estoy conociendo el registro personal de grados y títulos de SUNEDU, institución que cada día en el Perú se pone más importante para todos los profesionales, y tienen que calificar nada más y nada menos que 50 campos. Es absurdo, ¿no? O sea, no creo que tenga que pasar por tantos datos, ¿no? No se inscribe el contrato de garantía mobiliaria ni se publicita su contenido total, ¿no? Este registro de 1400, como el registro de la ley interamericana, como el registro de la ley modelo UNCITRAL 2016, es un registro de avisos, donde la inscripción de la notificación otorga prelación. Prelación del acreedor frente a otras garantías que se constituyan sobre el mismo bien de acuerdo a la fecha del ingreso, ¿no? Se supone que este registro es más eficiente, minimiza cargas burocráticas, lo aleja de la burocracia, de los retrasos, de los costes, de los errores, de la responsabilidad que ahora todo se carga a quien ingresa los datos, asegura confidencialidad, como hemos visto, y por supuesto que es más que suficiente para los cumplidos objetivos que persigue, que es únicamente prelación de cobro, ¿no? Dice el 21.4 del 1400 que el aviso electrónico es independiente de la constitución de la garantía mobiliaria, por lo que no convalida actos jurídicos o contratos, tampoco califica su existencia, eficacia o validez. De igual manera, el aviso electrónico no confiere la veracidad de la información publicitada. Entonces, la idea no es dar información completa de la operación, es solo advertir de la existencia del derecho a cobrar preferentemente, ¿no? El 26.1 del 1400 dice que es lo mínimo que debe contener, parecido al caso colombiano, identificación del deudor y del acreedor, descripción del bien o bienes, monto máximo de la obligación garantizada. En algunos países esto ni siquiera, ¿no? En el caso peruano sí, en el caso colombiano también, expresado en números y letras. Creo que este contenido mínimo de la información es superior al contenido del notice filing norteamericano, porque ese sí no tiene absolutamente nada. En suma, modelo minimalista, ajeno a nuestra tradición, que persigue únicamente que la información actúe como un aviso a terceros, ¿no? Potenciales financiadores sobre los activos que pudiera tener el deudor, ¿no? Luego, por supuesto, que el tercero podrá pedir más información al propio deudor. Bueno, ¿qué retos tenemos? ¿Qué retos nos quedan? El Centro de Estudio del Análisis Económico del Derecho, CEAL, desde 2009 estudió la 28677, entrevistas a abogados. El impacto económico de la 28677 en el 2006, según este centro de estudios, no ha sido el que todos hubiéramos esperado, ¿no? Los números que presentan son números absolutamente de poca efectividad. Se dice que desde el año 2006 el crédito en el Perú creció 36.500 millones de nuevos soles, de los que solamente 2.000 millones fueron garantizados con bienes muebles. Al contrario, el crédito con apoyo en lo inmueble creció a 6.700 millones de soles y el crédito no garantizado a 27.800 millones en soles. Cifras tan bajas no apoyan un desarrollo de 12 años del modelo de garantía funcional. Y también es verdad que de esa pequeña cifra de garantía mobiliaria, el 80% recae sobre vehículos registrados. 80% que recae sobre vehículos registrados que representan solo el 6% del capital de los bienes muebles
que existe en el Perú. Solo el 6% del valor de lo mobiliario son vehículos. Y de ese 6%, el 80% sí ingresa a esto, pero todo lo demás se queda fuera. Números que nos dicen que hay que hacer algo. Eso es lo que se ha intentado con el decreto legislativo 1400, ¿no? Hay un tema macroeconómico, no hay que achacarlo todo al legislador, que es que en el Perú el decrecimiento de las altas tasas de interés, pues no solo depende, es una barrera que no solo depende de las facilidades del crédito y de los índices de satisfacción del acreedor. Hay otros componentes que escapan al legislador. Estos factores macroeconómicos tienen que atenderse, si no esto no va a terminar de funcionar. Hay cosas evidentes en el 1400 que realmente llaman la atención de que pese a que es un buen intento o es una buena norma, me parece increíble que no se haya procurado normas de derecho transitorio, ¿no? Es ridículo lo que ha sucedido con la vigencia, se dice que entra en vigor con números grandes de vacatio legis, 270 días después de que ponga en operación, en fin, pero se deroga la 28677. Algunos podrían decir, ¿qué sucede entre que está derogada y entre que la otra no entra en vigor? Pues es absurdo, ¿no? Y hemos tenido que también decir que no entra en vigor todo lo que tenga que ver con garantías, pero ya entró en vigor la modificación del Código Civil respecto a las naves y a las embarcaciones pesqueras, ¿no? Entonces, eso es un error que desmerece un poco esta norma, ¿no? En fin, termino solamente llamando la atención de lo siguiente y lo propongo como reto, ¿no? Tengo la suerte de ser director de una Cámara de Comercio peruana, de la Cámara de Comercio de Piura. El otro día que comenté a los directores en el último directorio sobre estas novedades, y todos empresarios de nota con grandes empresas, con empresas que no grandes, sino medianas, pequeñas, etcétera, todas con gran cantidad de bienes muebles, y estaban completamente alejados de esto. Siguen pensando, sugerentes, buscando inmuebles para poder apalancarse y poder continuar con el giro del negocio, ¿no? Es absurdo cuando tenemos todo esto a la mano, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho participar a las cámaras de comercio? Yo sé que en el caso colombiano es obligatorio que el empresario pase por una cámara de comercio para poder operar. En el caso peruano no, en el caso peruano no es obligatorio pasar por ninguna cámara de comercio. Hay algunas cosas que las cámaras de comercio hacen por las que los empresarios llegan, pero no es obligatorio hacerlo. Creo que SUNAR le tocará mirar en esa dirección en pro de convenios que faciliten, por ejemplo, la ejecución. ¿Por qué no? ¿Por qué no poner en manos de las cámaras de comercio la ejecución? Si son ellos mismos, si ellos ahora tienen, por ejemplo, el registro de protestos, ¿no? Son ellos mismos los que podrían hacer funcionar mejor el sistema. En suma, vender el producto al empresario que no conoce este producto. Termino diciendo que, reiterando la gran misión que tiene SUNAR. Nuevos retos que la han colocado como fiel de la balanza de los agentes económicos sobre el crédito mobiliario. Ahora, SUNAR también podrá decir que lo mobiliario, operando este registro de folio personal o folio electrónico, como vaya a ser, también tendrá que cuidar lo que nosotros también más queremos, que son nuestros bienes muebles. Muchas gracias.